Sin prescripción, salud y farma sin filtros. Rompiendo mitos y reglas desde la visión de la generación Z. Hoy quiero traer encima de la mesa uno de los temas que yo creo que cualquier persona de campo nos ha pasado alguna vez en la vida. Y es, ya sea como MSL o como ventas, el acceso tan difícil a un clínico. Puede ser porque no quiere ningún tipo de interacción con la industria. Tiene muy mala relación con el laboratorio por otro compañero o por alguna mala praxis que ha tenido. O por el simplemente hecho que tiene la agenda a tope y es que pasa de ti. Y entonces yo creo que estaría bien que podamos debatir sobre qué nos hemos encontrado, cómo lo hemos resuelto, porque al final, ¿no? Tirando un poco para atrás, fue una de las entrevistas que nosotros hicimos en el máster. Pero ponos un poco en contexto, Carlota. ¿Qué hicimos la semana pasada? Sí, porque, bueno, hace unos días estuvimos en un máster haciendo como un roleplay, simulando como sería una entrevista, ¿no? En el caso de que alguien de Medical Affairs o un MSL, ¿no? Vaya a una entrevista y qué posibles preguntas le pueden hacer, ¿no? Sí. Y yo creo que es bastante, no sé si común, yo por lo menos sí que me lo he encontrado, que en una entrevista intenten ponerte una situación o un reto y cómo lo abordarías, ¿no? Y lo que tú decías, un reto común, y yo creo que, no sé si creciente o ya de siempre ha sido así, es el acceso a los líderes de opinión, ¿no? Los médicos que sabemos que tienen más ¿no? Que son más influyentes en su área terapéutica o en su patología, que ya de por sí pues tienen muchos interlocutores porque son personas que, pues, ¿no? que tienen una relevancia, obviamente, ¿no? Y que tienen unas agendas muy apretadas, y tú como MSL o como también como delegado de ventas también, ¿no? Pero como personas de campo que le decimos, ¿no? Integrantes, tenemos que intentar contactar con ellos porque son importantes y tienen una opinión que a nosotros pues nos interesa recoger, y como a veces tenemos ese bloqueo, ¿no? Y entonces en el máster que comentabas simulamos un poco cómo respondería, ¿no? una persona ante esta pregunta. Entonces, bueno, lo queríamos traer en el podcast porque creo que es un tema bastante común que nos pasa, y pues nosotros cómo lo abordaríamos en nuestra trayectoria, breve trayectoria, cómo lo hemos hecho hasta ahora, o cómo opinamos desde nuestra generación un poco cómo podemos enfrentarnos a esta problemática, ¿no? Por si podemos aportar un punto de vista diferente o base a nuestra experiencia, como consideramos que pues podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, para contextualizarlo, yo creo que podemos hablar como de tres situaciones, ¿no? Lo que es lo que tú decías, ¿no? El típico líder de opinión que es antiindustria total, sí. O sea, directamente que no hay contacto desde ningún laboratorio. El que es dead call, que está en contra de un laboratorio en concreto, por lo que haya podido pasar, ex compañeros o no sé, el histórico que pueda haber. Sí, o alguna mala praxis que haya tenido el laboratorio. Sí, o algo que haya pasado. Y luego lo que sería el típico call que va a tope, que pues tú acabas de llegar como nuevo MSL y pues te cuesta tener interacción con ese call, pero ese call no tiene por qué tener ningún histórico con el laboratorio previo o con tus compañeros. Entonces, bueno, podemos hablar de estas tres situaciones, si te parece. Entonces, venga, yo escojo la del medio. La del medio. Entonces, sería el típico call que está en contra del laboratorio. Eso es. Vale, o que ha tenido una mala relación con anteriores compañeros. En mi caso fue esa, una mala relación con el anterior compañero. Vale. Y, pues nada, cuando a mí me llega mi fichero, empiezo a poner en contacto con todos los calls. Hay uno que se me resiste, que no contesta, ya sea ni por mail ni por WhatsApp. ¿Qué pasa? Pues yo decido ir a consulta. Yo ya sabía que yo con este médico iba a tener algún problema porque ya me avisaron de que había tenido una mala relación con el anterior compañero. Cuando voy a su consulta me encuentro que ni tan solo me abre la puerta y cuando voy a hablar con secretaría ya me dice de que no tiene muy buena relación con el laboratorio y que me iba a costar mucho. Entonces planeé, ¿no? un poco cuál sería la estrategia que yo iba a seguir para poder en contacto con él. No sé si es la más eficaz, pero a mí me ayudó. Sí que es cierto que tardé un poco, pero bueno, al final conseguí el objetivo. ¿Cómo lo hice? Primero, pues vamos a cerrar diferentes sesiones clínicas con el servicio para conocer a los adjuntos. Una vez yo conozco a los adjuntos, yo pesco uno. Es decir, con el que mayor relación he tenido en esta sesión clínica, el que veo que mayor interés haya mostrado. Pues yo con este voy a empezar a tener una relación. Con este médico voy a entender también qué pasó con el anterior compañero para ver cuál fue su fallo e intentar arreglarlo y que no vuelva a pasar. Cuando repito esta sesión clínica, intento también que
el adjunto, el que yo ya tengo buena relación, intente hablar de lo que se ha tenido en esa sesión clínica con su jefe de servicio, para que así el jefe de servicio y esté como en su top of mind. Es decir, que recuerde de qué laboratorio vengo y que recuerde mi nombre y que, sobre todo, intente recordar de que esta persona ya no está en este laboratorio. O sea, que hago como una asociación de tú como nueva persona, Exacto. como un borrón y cuenta nueva, Exacto. pero que le esté aportando valor, ¿no? En ese Exacto, momento. Vale, exacto. perdón. Sigue. Nada, vamos a una tercera sesión clínica, vamos 3, en el cual ya hablo antes con el adjunto y le digo, me interesa que estemos en un momento, tanto con el adjunto como con el jefe de servicio, a solas, para ya empezar a establecer una relación. Entonces aquí, después de la sesión clínica, nos quedamos los 3 a un rato hablando y ya fui directamente a presentarme, porque en las otras 2 anteriores el jefe de servicio no estaba. Vale. Entonces aquí ya metí un poquito más la patita, pero la patita ya la metió el adjunto, porque durante el tiempo anterior ya le estaba hablando de mí, sobre los nuevos avances que nosotros teníamos, sobre los congresos que íbamos a ir y que íbamos a presentar a posteriori. Muy bueno. Entonces aquí ya teníamos como el cheque. Ya a partir de esta sesión clínica ya vio que había un cambio de imagen, fue borrón y cuenta nueva, entonces yo lo tuve un poco más fácil. Pero aún seguía con un poco reacio a sentarme él y yo a solas, por la relación que tenía con el laboratorio. Pero entonces, ¿qué hicimos? Pues venga, pues vamos a intentar hacer una comida, una cena, que fue una cena, con el adjunto. Si quería venir más adjuntos estaban invitados, pero a mí quien realmente me interesaba era el jefe de servicio. Conseguí cerrar esta cena y además fue el adjunto quien dio esta sesión clínica, esta explicación del estudio en esta cena, porque no era solo una cena, sino también aportaba estos dos científicos, y yo me senté al lado del jefe de servicio. Y entonces a partir de aquí pues empezamos a hablar y vimos que realmente teníamos muchas cosas en común, que era que su hijo había estudiado biología y que también se quería ir de Erasmus a México. Bueno, para los que no lo conozcan, yo estudié biología y me fui de Erasmus a México. Total. Entonces esto ya fue como la puerta, o sea, entré por lo grande de decir, ya he encontrado sinergias, ya me ve como alguien que incluso pueda ayudar a su hijo es buenísima esa. A encontrar pues una residencia, etcétera. Que de hecho yo con este jefe de servicio hablé con su hijo porque le intenté ayudar, pues decir, pues mira, yo fui aquí, hice esto, intenté evitar esto, y sobre todo le pasé mi contacto de referencia en México para que tuviera ya un soporte por cualquier cosa que pudiera pasar. Y a partir de esa cena ya empezó una relación y ya conseguí pues establecer que el médico hiciese borrón y cuenta nueva de la mala relación que había tenido con el otro laboratorio. Y aquí pongo punto y final a esta historia. No, pero me parece fantástico, o sea, y destacar varias cosas. Claro, ha sido, primero, que no has sido tú directamente el que ha contactado con él, sino el hacerlo a través, ¿no?, del otro adjunto. Lo más importante. Que eso es, ¿no?, evitar, cuando ya hay una confrontación, ¿no?, que no sea el propio laboratorio que venga, sino que alguien, ¿no?, de forma más suave, ¿no?, más suave o más indirecta puede hablar de ti a otra persona. Claro, me parece súper inteligente. Para que no te vean pesado. Claro, también, ¿no? Y evitar el rechazo de entrada. Si ya es una persona que ya tiene un rechazo, ¿no?, en contra, te pasas como ese muro, ¿no? Ese muro de rechazo igual pues es más bajo porque entra por un compañero que es familiar de tú a tú, ¿no? Entonces eso es buenísimo. Y lo de la conexión, claro, primero también llevártelo fuera del entorno clínico, una cena, etcétera, que también sabemos que esto baja también el estrés del día a día, lo sacas del entorno donde ellos también igual se sienten más presionados porque tienen 1000 inputs, ¿no? Están todo el rato, pues que si me llama el tal, que tengo la cita del siguiente paciente a tal hora, que, ¿sabes? En plan, sacarlo de ahí, y luego el hecho de conectar con lo personal, y no solo conectar con lo personal en cuanto a aficiones, sino que además le aportas valor en lo personal, que es la ayuda que tú le proporcionas a su hijo. O sea, es que en el momento es de que me dijo, entrevista esto, el momento que me dijo que su hijo estaba haciendo biología y que estaba decidiendo irse de Erasmus a México, yo dije, brutal. O sea, es que no pueda, o sea, se me han alineado como todos los astros y alguien me lo ha puesto bandeja. Total. Y aquí por eso es tan importante que muchas veces decimos, ¿no?, el MSL no solo es ciencia, sino claro, es toda la primera
hasta que no estableces esta primera base, ¿no? Tú no puedes sacar Total. luego información de valor si esta persona no confía en ti. ¿Cómo puede confiar en ti? Pues si le aportas valor. ¿Y cómo le aportas valor? Entendiendo qué le sucede, qué le preocupa, pero no puedes saber qué le sucede, qué le preocupa si no se abre contigo. Entonces, claro, es todo. Y lo que decías, ¿cuánto tiempo te tocó? O sea, trabajar Estuve eso. 4 o 5 meses. Claro, que también esto también yo creo que es un error que a veces muchas, no sé, lo que yo he vivido por lo menos, que a veces se exige, ¿no? Que ese acceso sea ya, ¿no? El cortoplacismo que tenemos muchas veces, que para el MSL es un auténtico estrés, para cualquier persona que está en el campo es un auténtico estrés, pero todos sabemos que las relaciones humanas no son así de fáciles y robotizadas como hago tal y consigo tal, ¿no? ¿Habrá formas de agilizarlo? Sí, pero las cosas Claro, no sé si es la tiempo, mejor, ¿no? o la peor, o si una podría carrera de hacerlo en fondo, menos ¿no? tiempo. Pero a mí, mira, me funcionó Ya. y al final conseguí el objetivo. ¿Podría haberlo hecho en menos tiempo? Sí, pero no sé si hubiera conseguido la misma relación que llegué Ya. con el clínico con este tiempo. Ya, bueno, supongo que también cada persona es un mundo y la situación que se Exacto, dé, pues ¿no? exacto. te beneficia más o menos, ¿no? Y por ejemplo, el caso de un líder de opinión que simplemente no lo conoces, no tiene por qué tener mala relación, ¿no? Pero que simplemente ves que te cuesta acceder porque es una persona muy ¿no? ocupada, que es lo que pasa, o sea, es la realidad, ¿no? Que no estamos solos, son muchos laboratorios que contactan con un líder de opinión y un líder de opinión es un líder de opinión por algo, con lo cual tiene actividad de investigación, probablemente esté involucrado con sociedades científicas, da charlas, ¿no? O sea, me imagino como la típica burbuja de no sé cuántas cosas que tiene a su alrededor, un call. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre, ¿no? O sea, para acercarte a esa persona por un tema de disponibilidad, simplemente, ¿no? Y aquí, no sé si tú has tenido alguna situación en concreto sobre esto. No sé si te ha pasado. Justo esta no, Vale. pero puedo decir qué haría si me encontrase en esta situación. Vale. ¿Tú te has encontrado en esta situación? Yo me he encontrado con esta situación Venga, ¿y qué hiciste? más de una vez, bastantes veces. De hecho, lo típico que tú heredas un call plan, ¿no? Un fichero, y hay personas que de entrada no tienen por qué tener mala relación con el laboratorio ni nadie, pero envías lo que tú dices, ¿no? Envías el típico correo, envías el WhatsApp. Yo no lo suelo hacer de entrada si no conozco a la persona, porque obviamente implica un nivel personal un poco, depende de la persona, pero sobre todo si son más seniors, que ahí también entra la personalización del approach según el MSL y el target que tienes, ¿no? O sea, el call que tienes enfrente. Muchas veces, por ejemplo, lo que a mí me ha servido cuando ves que son personas que no contestan, que van a tope, etcétera, si ya tiene una relación construida con otro compañero de la empresa, véase pues alguien del departamento médico, por ejemplo un medical advisor, o incluso el propio delegado de ventas, que muchas veces ya tienen esa relación construida previamente, pueden ayudarte a ser ese puente de aprovechar, ¿no? Una visita donde él ya esté introducido y te pueda presentar, y entonces a partir de ahí ya tener preparado un speech muy breve de que tú sabes que si te va a visitar porque te ha introducido otra persona, tienes un momento, una ventana de tiempo muy corta para que esa persona se quede con tu cara y que sepa para qué te tiene que contactar, no simplemente para que ella te contactara, sino que realmente te va a aportar algo que a ti te incumbe como call. Entonces aquí creo que es muy interesante hacer una previa búsqueda de quién es esa persona, qué le interesa, qué retos tiene, para eso hablar con gente que lo conozca, no solo gente de la propia industria, sino otros compañeros que lo puedan conocer, o sea, un poco también como hiciste tú. Exacto. Y que si sabes que vas a tener una oportunidad, ¿no? De poderlo conocer porque alguien te lo va a introducir o porque te lo encuentras en un congreso, ¿no? En plan, situaciones donde es más fácil poder acceder a esa persona, que tengas un mini speech preparado, ¿no? De, obviamente, 4 cosas. Pero fíjate, yo en los congresos estoy bastante en contra. En los congresos, ¿por qué? Dímelo. Porque, o sea, yo de hecho no me gustan nada. Que no los conoces, o sea, en el caso de que no los conoces. Sí, o sea, porque en general cuesta mucho acercar a un médico y poderte hablar y que esa conversación sea algo de calidad, porque como van tan a tope, entrelazan charlas, a lo mejor tienen también un advisory con otra empresa, o seamos realistas, los congresos también se aprovechan para ver a otros compañeros que a lo mejor están, ya sea en otra ciudad europea o en otra ciudad, entonces... El tiempo que tienen es como muy justo y muy limitado, y hacerlo como a mí, entre prisas y corriendo, las veces que lo he hecho a mí no me gusta mucho. Yo depende, porque si te lo encuentras y justo está depende, claro, del momento del congreso. Hay veces que la gente va, como tú dices, ¿no? Muy... Depende, por ejemplo, no es lo mismo un congreso internacional que un congreso regional. Claro. O sea, yo creo que hay diferentes situaciones donde igual un call que sí que va, que tiene la agenda a tope, porque los internacionales va como súper Claro, tal. estaba pensando en internacional. Claro, igual no es la mejor forma, pero igual si estás en un foro o en una actividad donde sabes que va a estar, allí pues igual en ese entorno
donde lo tienes más fácil para poder contactar porque ya está allí. Si vas con alguien que ya lo conozca, pues obviamente esa introducción va a ser más fácil, ¿no? O imagínate que se lo llevan a comer, ¿no?, los delegados o otros compañeros, pues poder ir a esa comida, a esa cena, para sentarte al lado y hablar con esa persona, ¿no? O sea, hay como varias estrategias, ¿no? Pero ¿y si nadie lo conoce? Claro, en el caso de que nadie lo conociera, que fuera el típico, ¿no?, caso de KOL mapping, ¿no?, que le llamamos, de nuevas especialidades, ¿no?, que tienes que ir a conocer a gente nueva. ¿Ahí qué harías? Claro, ahí en este caso, bueno, primero buscaría quién es esa persona, intentarme eso, lo mismo, o sea, lo de informarme de quién es, creo que lo haría siempre. Y si tú ya has intentado contactarlo varias veces, etcétera, y no has conseguido, intentaría quizás lo que tú has hecho, con otras personas del propio equipo, también intentar entrar, que tenga un acceso más fácil, ¿no? Hasta que puedas poder, ¿no?, quedar con alguien del equipo, y presencialmente siempre yo intento por lo menos que las primeras impresiones sean presenciales, porque creo que no es lo mismo, o sea, al final, ¿no?, cuando vas a conocer a alguien de nuevo, exacto, virtual que no presencial, pues que te puedan presentar a esa persona ya cuando has tenido una brecha de entrada, ¿no? Esa podría ser una forma. Otra forma, pues eso, en entornos más distendidos, un evento, una charla donde sepas que esta persona va a estar, también siempre está la opción de presentarte donde sepas que esa persona va a estar. O sea, como que yo creo que el bloqueo también es el hecho de que te cite, ¿no?, y que te dé ese espacio, pero si esa persona ya aprovecha, o sea, ya va a estar en un entorno sí o sí, no le estás sacando tiempo porque ya está allí. Entonces es más fácil. Siempre está la opción de ir y presentarte, que oye, a veces funciona bien, o sea, sé que es más incómodo, pero bueno, también lo hemos hecho, yo lo he hecho por lo menos, y te diría que casi siempre sale bien, o sea, raro es que una persona cuando te vayas a presentar de primeras te tumbe la cara, o por lo menos a mí no me ha pasado nunca, obviamente puede pasar. O a lo mejor no te atiende en ese momento, pero también te aprovecha y te dice, bueno, pues mira, ahora no puedo, pero vente la semana que viene, el martes a las 12, y ahí te puedo sacar 5 o 10 minutos. Y también abriendo melón, si hay personas que no se dejan ver nunca y que nunca van a estar abiertas a recibirte, pues igual no las tienes por qué visitar. O sea, también eso está un poco lo que es la situación, que yo creo que pasa bastante, que por compromiso muchas veces tenemos que ver siempre a X personas. Obviamente la relevancia de esta persona es importante, pero también el tiempo invertido tú como persona, ¿no? Y por respeto propio, ¿no?, de escuchar. Total. Si no me hace caso, si lo he intentado por activa y por pasiva, he intentado aportarle valor, ¿no? Lo has intentado todo, o sea, no de primeras, pero cuando ya has intentado muchas cosas y aún así te encuentras una respuesta, ¿no?, de rechazo, etcétera, pues yo creo que también hay que valorar de vez en cuando, decir, bueno, pues igual no me vale la pena, ¿no? Que eso igual cuesta, y creo que depende de la cultura de la empresa, puede ser que cueste más o menos, ¿no?, la seguridad psicológica que le llamamos, de poder tomar tus propias decisiones. Total. Y yo creo que también es importante. Y poder, Totalmente. Yo creo que yo he pasado por ventas, creo que es más fácil prescindir de un clínico en un fichero de ventas que no en un fichero de un médico. ¿Qué es más fácil en el caso de ventas? En el caso de ventas, poder prescindir de uno de los clínicos, dentro de los cuadrados, en caso de potencial y número y el volumen de pacientes está bajo, es muy fácil eliminar esta línea. Caso en médico... Puede haber más compromiso. Sí, es verdad. Sí que es verdad que el call plan que le llamamos, ¿no?, el plan de los médicos más influyentes a los que visita el MSL, es vivo, o sea, y debería serlo, porque obviamente siempre hay gente que hay que incorporar de nuevo y otras que se jubilan o que ya no tienen tanta relevancia. Claro, cuando esta persona sigue teniendo mucha relevancia, pero no se deja ver, ahí entras también. Por ejemplo, también está el recurso, ¿no?, o yo por lo menos creo que es interesante también, el típico recurso de que alguien de lo que llamamos central, ¿no?, o lo que son las oficinas, o personas que tienen un cargo superior en la empresa, puedan hacer como una visita más institucional para hacer sentir importante a esa persona, que a veces es lo que demandan estos líderes de opinión, ¿no? Somos personas. El hecho de ser jóvenes, ¿a ti te ha supuesto una barrera a la hora de poder acceder a ciertos líderes de opinión? Sí, de hecho, no sé si ya lo he explicado, es que como lo he explicado tantas veces, no sé si aquí lo he explicado la anécdota de la sesión clínica y que me expulsaron. De que te confundieron con un estudiante. Sí, o de
Por ejemplo, hace poco tuve que decir mi edad, porque el jefe de servicio me la preguntó y dice, ay, tú eres muy joven, ¿no? Para estar aquí, no sé qué. O te preguntan qué has estudiado. Sí, ¿verdad? eso cae, a mí eso sí que me pasa. bastantes. ¿Y tú qué has estudiado? Porque eres muy jovencita, ¿no? Sí. Lo que decimos de la seniority, de algunos roles más de campo, yo creo que médico se nota a veces más, o incluso más a nivel de acceso, ¿no? Con políticos, pagadores, gerentes, etcétera. Creo que ahí aún es incluso más importante esto, ¿no? Pero me lo imagino como una escalera, ¿no? O sea, ventas igual no importa tanto, médico importa un poco más y acceso importa aún más, ¿no? El tema de la edad. Pero yo creo que tenemos ¿qué opinas de esto? Pues mira, tenemos dos escenarios, al menos los que yo me he encontrado es el clínico que te rechaza, pero no te rechaza, pero que te lo hace saber como por otro lado. Por ejemplo, por otro lado, de que les gusta ver gente joven asumiendo como este tipo de cargos, de que a mí me han dicho que bien que haya un cambio generacional, nuevas ideas, cara fresca. Eso depende mucho de la personalidad. Entonces, yo me he encontrado como las dos. O la que me expulsa de una sala porque piensa que soy un estudiante. A mí eso no me ha pasado con suerte, pero la que halaga a la empresa por apostar por el talento joven. Totalmente. Y a mí lo que me han dicho también es que perciben que es otro tipo de actitud. Y les gusta mucho porque aprenden mucho de ti. Total. Que yo es algo que no... Claro, yo estoy acostumbrada, o sea, al final nosotros pues nos movemos, bueno, ¿no? Tenemos compañeros de todo tipo de edad, pero no eres consciente, igual que como junior, vas de otra forma, con otra ilusión, con otra motivación. Y yo sí que me he encontrado de médicos que me digan, ay, es que, ¿no? Me gusta mucho porque lo mismo, ¿no? De la parte de halagar, ¿no? De, ay, pues es que motiva más porque me hace pensar en cosas diferentes o da otro punto de vista. Y hay gente que le estimula intelectualmente el hecho de que seas una persona más joven, ¿no? Y luego te encuentras pues las personas más tradicionales, ¿no? Que también pues quieren mantener pero menos, ¿eh? Pero yo creo que el balance... menos, ¿verdad? Sí. ¿Y no te pasa que me han pasado, yo creo que en 3 ocasiones, que gente fresca, gente joven y un tema que sale es la IA? Con los médicos mucho. Sí, el otro día tuve una cena tan interesante. ¿Sí? Tuve con un médico. La edad no importa, lo que importa es la curiosidad para aprender. Exacto. Eso lo quiero sacar como de prejuicio, ¿eh? Pero estuve una cena igual hablando 3 horas de la IA, de herramientas que yo usaba, herramientas que la otra persona usaba. Y tú lo sabes, o sea, me fui de esa cena con un listado de herramientas. ¿Sí? Esto para aplicar mañana, ¿no? Y nos enviamos con ciertos médicos pues Instagrams de Reels de... Mira, ha salido esta nueva herramienta, échale un vistazo, ¿no? En plan, como esa capacidad de influencia digital, más allá de la influencia científica. Total. Yo, por ejemplo, si descubro una actualización de, no sé, el otro que me pasó, de Notebook LM, ¿no? Que te hace vídeos, no sé qué, pues se lo pasé a un médico que sé que le va a gustar. Y esa parte también de influencia no es tanto de la ciencia como tal, pero también me estoy ganando su confianza. Exacto. Porque sé que le estoy aportando algo que le aporta valor en su práctica clínica. Entonces también aportamos mucho. Y que no estamos hablando solo de nuestro libro, sino también... Pues, Totalmente. Un tema tan candente y que estamos a la orden del día. Y que quieren aprender todo el mundo se siente con esa necesidad de que se queda atrás. Entonces cualquier persona que le aporta algo, o ya no solo a nivel de tecnología, ¿no? Si tienes un poco la curiosidad de, pues por ejemplo, otro día también me encontré un líder de opinión que hablando más allá de la ciencia, yo me enteré de un proyecto que estaban haciendo de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, de Real World Evidence, cómo se integra el Real World Evidence en la aprobación de nuevos medicamentos en cuanto a las agencias, a las HTAs, ¿no? Las Health Technology Assessment, cómo lo están intentando integrar. Pues algo así que no es concreto de un estudio, pero si tú has tenido la curiosidad de buscarlo y es un médico que tiene interés internacional, en proyección internacional, ostras, de repente es como, wow, pues porque tú has tenido un poco la curiosidad de buscarlo, ¿no? O sea que, al final, ¿qué es valor? Pues también es conocer a la persona y saber qué le aporta, ¿no? Y la edad, pues bueno, no tiene por qué ser un hándicap, sino al revés, ¿no? O sea, le puedes dar la vuelta totalmente. Exacto. Muy bien. Bueno, pues nada, dejamos esta conversación breve aquí, así que nada, espero que os haya podido ser interesante. Por lo menos a mí me parece interesante hablar de estos temas. Y por supuesto que si hay alguna persona que se ha encontrado esta situación y quiere aportar un nuevo ejemplo, pues que lo ponga en comentarios, porque esto al final se llama pues de compartir experiencias entre todos y que todos podamos hacer mejor y más optimizado nuestro trabajo. Totalmente, y aprender unos de otros, que lo que yo acabo de aprender de ti con este ejemplo, pues lo puedo aplicar otra vez, ¿no? O sea, eso me parece fundamental. Y si tenéis algún tema que queréis que tratemos así más de tú a tú, ¿no? O con algún invitado en concreto,
pues abiertos a traerlo en el podcast. Así que nada, nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo. episodio. Chao. Hasta luego.